Hoy 31 de julio las noticias arrancan con la violación de la inmunidad parlamentaria, no el allanamiento, la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo. El gobierno, es decir, el PSUV, que controla todos los estamentos del Estado, el tribunal, la asamblea y cualquier otra dependencia del Estado, decidió que en vez de ser una mayoría calificada de 2/3, con solamente una mayoría simple podían allanar la inmunidad, interpretándola como algo que es cierto. Se puede allanar la inmunidad mientras se hace una investigación, no se le quita de por vida o de momento la inmunidad parlamentaria hasta que no se demuestre que es culpable. Pero es que a Richard Mardo lo han tenido en la mira desde hace tiempo porque nunca ha estado en un cargo público, es decir, no ha recibido dinero o financiamiento por parte del Estado y lo acusan de malversación de fondos, de especulado, cuando no ha estado en ningún cargo público. Ese es un individuo que empezó de buhonero y vendedor y terminó siendo un dirigente político importante en el Estado de Aragua, que como le late en la cueva a Tarek El Aizami y a los chavistas en el Estado de Aragua, pues la decisión es sacarlo del juego. Además, algo que dijimos hace mucho tiempo, escribimos en los runrunes, lo dijimos en la radio, el gobierno en su cacería de corruptos dentro de los rojos, lo que estaba era allanando el camino para justificar allanar la inmunidad, a quitarle además votos, acusar de malversación y de peculado y de corrupción a los dirigentes opositores. Y por eso es que hicieron toda esa pantomima, todo ese carnaval con los de Guayana y uno que otro del CNA y uno que otro de Cadivi para poder justificarse ese enfrentamiento tan duro y directo contra una oposición que no ha tenido el dinero por parte del Estado. Entonces, bueno, pero interesante decir esto, que ese allanamiento entonces es solamente para que se vaya a juicio y ahora el juicio decidan pues si es culpable o no. Recuérdense además que las pruebas son totalmente forjadas, como lo demostró Mardo y sus abogados, y se presentaron ante la Fiscalía, y la Fiscalía de principio, la propia Fiscal General entendió que las pruebas no eran suficientes, pero la decisión política la tomaron y así el PSUV controla pues lo que quiere en el país. Ayer hubo también muchas manifestaciones en Caracas. Por supuesto que a la salida de la Asamblea quisieron agredir, como siempre, a los parlamentarios. Pero después que los agredían y se aplaudían, venían los del gobierno, los aplaudían y se volvían a aplaudir. Pero muchos de ellos le confesaron a los periodistas que estaban desesperados, que estaban participando en 2 manifestaciones paralelas contra el gobierno por falta de pago. Así que así están las cosas dentro del gobierno. Un informe que presentan, que está por allí más o menos en alguna de las redes, dice que hay unas discrepancias muy serias en el alto nivel, en el gobierno, por pues esta decisión sobre el caso Mardo, que hay 2 grupos en pugna y que están peleándose. Enrique Capriles, al quien ha acusado, por cierto, la oposición de que no está haciendo lo necesario y que, bueno, pareciera que esos dirigentes que están atacando a Capriles fueran del gobierno, porque de verdad que, ¿qué más puede hacer? Citó para el sábado, convoca a una reunión, una concentración de la gente para protestar con esto que están haciendo contra Mardo. Al igual que ayer, la CIP sacó un comunicado donde dice que todos estos esfuerzos del gobierno por enfrentar a los medios y a los periodistas es básicamente para callar lo que está sucediendo en el país. La CIP se inspira en su comunicado en lo que está pasando con el Nacional y Miguel Enrique Otero cuando le congelaron los fondos por una demanda privada entre el exalcalde Peña y Otero. Presentaron ayer unas grabaciones comiquísimas entre los opositores. Bueno, pues Julio Borges dice que dan risa, que aparece una Radio Rochela cubana. Ayer en los alrededores de la Asamblea, una de las 2 manifestaciones que se produjeron en sus alrededores fue una de los trabajadores de la salud. Trancaron el centro de la ciudad por 2 horas. Hoy miércoles en la mañana estuvo trancado el tránsito en el Rosal, en la avenida Tamanaco, trancado porque había un enfrentamiento entre la policía de Chacao, la policía bolivariana, contra unos señores que tenían, puede ser un colectivo o una banda que tenía secuestrada a 11 personas. Así que la tranca esta mañana fue brutal precisamente por esa situación. En la Asamblea han llamado a Sundecop, la Superintendencia de Costos y Precios, para decirle en qué se basó para establecer ese reglamento a las clínicas y ese baremo que puso para los precios, porque antes de 6 meses no habrá clínicas privadas.
Entonces, si eso no lo arregla, la propia Asamblea, el propio gobierno, funcionarios o diputados del oficialismo han llamado a SUNDECO para que se reúnan y van a ver de dónde sacó esa cifra. Bueno, eso es interesante, porque ningún hospital público, ninguna cadena de hospitales públicos, ninguna totalidad de hospitales públicos puede asumir la salud en Venezuela si no están las clínicas privadas de por medio. Recuérdense que es 5-1 la atención que se tiene por parte de las clínicas privadas en comparación con los hospitales públicos. El SICAD, están tratando de conseguir dólares. Bueno, pues la demanda aumentó 50%. La demanda de dólares. Margarita, en los periódicos de Margarita hasta hoy, de Estado de Esparta, que no hay dinero para el Puerto Libre, están desesperados. Los jugueteros están pidiendo más porque no les dieron sino muy poquito. Así que también San Nicolás se puede ver afectado. Hay una nota interesantísima y la estaba viendo en un diario, en la tercera de Chile. Investigan en Argentina supuestos desvíos de fondos públicos hacia Petrolera Estatal Venezolana. Se sospecha del desvío de fondos del organismo que administra los recursos del Sistema de Previsión Social argentino hacia la petrolera PDVSA a partir de resoluciones gubernamentales publicadas en el Boletín Oficial, que es la Gaceta Oficial de Argentina. La investigación es al titular Diego Bocio, el titular de Administración del ANSES o de Seguridad Social Argentina. La denuncia la realizaron dos diputados, Elisa Carrió y Fernanda Reyes, dirigentes de la oposición, pero va contra el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Todo esto está imbricado en el kirchnerismo, donde está de alguna forma ligado también el famoso ministro de Vido, el hombre de la maleta de Antonini y el hombre de todos los negocios con PDVSA, Rafael Ramírez y Chávez directamente con los Kirchner. Así que esto también se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo y no ha pasado absolutamente nada. Acuérdense que Chávez ofreció hasta comprar la Shell y hacer otra pila de cosas. Hablando de petroleras, hubo una discrepancia muy seria en la reunión del ALBA, primera reunión que se hacía en el ALBA después de la muerte de Chávez para tratar de impulsar la alianza bolivariana de las Américas. Eso está mal. No hay dinero de Venezuela para apoyarlo. Y ayer Correa pedía además que se atacara más duro a Estados Unidos por la cuestión de la inteligencia y sobre todo porque siente que están a punto de ganarle una demanda a Ecuador, Chevron y otra petrolera, creo que es Occidental, y eso lo tiene muy preocupado. Recordemos además las discrepancias que hay con Chevron. Chevron ayuda a Venezuela, Chevron le acaba de dar adelantado dinero como si fuera en la época donde los privados controlaban todo. Y le acaba de adelantar dinero a Venezuela porque no tiene, como acaban de hacer los chinos, darle 5.000 millones de dólares más de préstamo porque no tiene dinero Venezuela. Bueno, pues Chevron, que en Venezuela está muy bien colocada y era muy amigo de Chávez, fue muy amigo de Chávez, su presidente, logró Chávez que en Argentina, al sacar a los españoles de Repsol y YPF, bueno, entrara Chevron en la Argentina. Entonces, bueno, hay de todo en los negocios petroleros y se van conociendo poco a poco. Hablando de petroleros, también hubo otra alarma en José, porque hubo un incendio ayer y siempre que pasa una de estas cosas, pues uno se preocupa y vaya a pasar otra vez lo mismo que nos pasó en Cardón. Ahora, ayer un médico en su consultorio en la Trinidad, no en la clínica, sino en su casa en la Trinidad, retiró 50.000 bolívares del banco, lo siguió un individuo, se hizo pasar por paciente, llegó al consultorio, lo asaltó, pero el médico tenía una pistola y lo mató ahí mismo. El hombre tenía una planilla del banco y todo, es decir, actuó solo, dejó la moto afuera, pero el médico pudo matarlo. Llegó Baruta, llegó el 6CPC y demostraron que el individuo iba a asaltarlo y tenía una pistola con los cereales limados. Hoy, hablando de pistolas, el editorial del Nacional se refiere a esos colectivos armados, que el gobierno no desarma. Patria Segura, el gobierno no desarma a los colectivos, no se atreve, ya trancaron el tránsito alguna vez, en Katy ha pasado lo que ha pasado, a las carnicerías las obligan a entregarles la carne y algunas cosas y cerrar cuando no les da la gana, así que tenemos por ahí eso. Leoceni García, el polémico director de Sexto Poder, ayer lo detuvieron y lo trasladaron a la DIM, hoy le están permitiendo salir a hacerse unos exámenes médicos. Interesante que Bolivia, el pobrecito país que tanto ayudó Chávez con Evo Morales, exporta a Venezuela azúcar, leche, soya y papel higiénico. El papel higiénico, el azúcar dura solamente para 2 semanas, es lo que nos puede durar. Ahora, hay una cosa interesante. Ayer la Asamblea Nacional, y esto hay que tenerlo en cuenta, aprobó
en los 7 meses de este año el mismo presupuesto del año pasado. ¿Cómo sean los gastos? ¿Cómo están imprimiendo dinero? Por eso que hay tantos bolívares en la calle, que 472 mil millones de bolívares fueron aprobados. Si le mete los viejos, póngale 3 ceros más. Así que eso está definitivamente peligroso para el país en materia económica. Ayer murió Guillermo Álvarez Guedes, el gran comediante cubano, el gran contador de chistes, un hombre extraordinario, simpático, un hombre que pasaba 6, 7 horas echando chistes sin repetir ninguno. A los 86 años, después de ejercer la chistología y la radio por muchos años en Miami. Iba mucho a Venezuela y era un invitado permanente de Estado Sensacional. Amador Benayán, Gilberto Correa, Daniel Sarcos, todos lo conocieron en su programa. Ahora, vamos a cerrar hoy con una cosa importante. La decisión de la Sala Constitucional de renovarle o permitirle o eliminarle la suspensión que había, la inhabilitación que tenía David Uzcategui, candidato a la alcaldía de Baruta, tiene que ser aprobada por la Sala Político-Administrativa. Después de la reacción de la oposición, que dijo que muy bien, que iban a trabajar unidos, ¿qué hará la Sala Político-Administrativa? Ahí hay una bombita de tiempo. Eso todavía no está claro. Así que Baruta sigue siendo un tema muy sensible en materia política y de unidad. Hay que estar muy pendientes. Así que, amigos, será Dios mediante. Hasta mañana.